Deberías ponerte más oolongs, dijo el marido de Masa y sonrió. Mark se mostró indiferente y asintió con la cabeza. Su esposa estaba feliz y pedía más, por eso a él le gustaban los oolongs. Masa estuvo toda la mañana conjurando para que su amada fuera a trabajar plena y feliz. Después de todo, últimamente a Mark rara vez le ha gustado algo. Se volvió algo cerrado, a menudo permanecía en el trabajo y rara vez lo llamaban. Recientemente lo ascendieron a un trabajo y Masa escribió todo lo que estaba muy cansado. Ella misma no trabajaba, vigilaba la casa, cocinaba diferentes platos, limpiaba, corría por las tiendas. En general, toda la vida dependía de ella. Así decidió Marcos en su tiempo. Dijo que su esposa debería ser la cuidadora. Aquí, por supuesto, Marcos se refería no solo a la preparación y limpieza, sino también a la crianza de los niños. Pero Dios no les dio un hijo o una hija. Masa pasó muchos años yendo a los médicos, haciéndoles cientos de pruebas, pero no encontraban el motivo. Incluso se acercó al curandero, pero el que le quitó un salario decente a Masa desapareció. Sin embargo, hubo buenas noticias. Pronto irían al mar. Mark descansará allí y Masa simplemente terminará el curso del siguiente y lo lograrán. La amiga de Masa casi muere. Eran jóvenes, pero luego la propia niña dejó de hablarles. El caso es que cuando se casaron, las amigas de Masa empezaron a susurrar a sus espaldas. Dijeron que Mark tenía prisa por elegir. Dijeron que ella no era digna de él. Sí, a Masa le resultó difícil llamar un poco lleno el hermoso cabello rojo y la primavera. Por cierto, el hecho de que no encajara en el habitual 90-60-90 hizo que la niña se sometiera a muchas dietas, luego a crisis nerviosas y a depresión. Por lo tanto, con el tiempo, las restricciones alimentarias terminaron y, para no ganar aún más kilos de más, Masa comenzó a ir al gimnasio 3 veces por semana. Tal carga la ayudó a ponerse en forma e incluso verse bastante bien. Su hermana Nastia también la acompañaba a veces. Eran condiciones climáticas diferentes. A Masa le encantaba la comodidad del hogar, cocinar y cuidar a alguien. Nastia, por el contrario, estuvo muy activa. Trabajó como periodista, dirigió varios proyectos a la vez. Ella siempre estaba ocupada. Pero al mismo tiempo, encontraba fácilmente tiempo para salir con Masa durante el día a entrenar. Hoy también se reunieron en el gimnasio. ¿Quizás un poco más de café?, preguntó Masa, leyendo algo en el teléfono de Mark. No, ya es suficiente. Mark se levantó y fue a vestirse. Tal vez. Masa se sobresaltó, pero Mark la interrumpió bruscamente. Masa, bájate. Tengo que ir a trabajar. Quería ofrecer algunos saladusek conmigo. La esposa se sintió ofendida. No hay necesidad. Refunfuñó Mark y comenzó a prepararse para el trabajo. Masa llegó a entrenar un poco antes y decidió esperar a Nastia en la entrada del gimnasio. Estaba parada en el porche mirando su SUV rojo en la carretera. En ese momento vio un gatito rojo, que volaba por la acera a balazos. Al parecer, algo lo asustó. En principio, aquí en el centro de la ciudad podría ser cualquier cosa. Pobre gato, pensó Masa. De repente, uno de los autos tocó la bocina del otro y el rojo saltó bruscamente. El gatito se agachó por el ruido del auto y se quedó congelado en medio de la carretera. Masa, sin darse cuenta de lo que estaba haciendo, comenzó a agitar las manos y corrió tras él. Por algún milagro, al ver a Masa gritando de forma extraña, los conductores lograron reducir la velocidad y nadie resultó herido. Masa agarró al gatito y corrió hacia la acera. ¿Estás completamente en shock? De uno de los coches que primero desaceleraron salió un joven. Decir que era malo no es decir nada. ¿Huiste del hospital psiquiátrico? Él continuó. Disculpe. Gritó Masa. ¿Qué más podría decir? En ese momento, la pelirroja asustada se soltó de sus manos y disparó balas hacia los arbustos. ¿De dónde vienes, Nastia? ¿Qué estás haciendo aquí? Estoy cansado de vivir. Ella empezó a gritar. Llévala al hospital y deja que le revise la cabeza. El conductor continuó,
Vamos al entrenamiento, hasta que venga aquí. Masa estaba murmurando y se escondió detrás de la puerta del gimnasio. Las chicas abandonaron el entrenamiento cansadas y Nastia incluso dejó de contar a Masa por su absurda salida. ¿A dónde vas ahora? De repente le preguntó a Masa. Estoy yendo al mercado. Compraré pescado, quiero cocinar algo inusual para Mark. Encontré una receta aquí en internet, creo que la probaré. ¿Por cuánto tiempo estarás ahí? Nastia aclaró. Sí, probablemente. Luego iré a la limpieza química y llevaré los disfraces de Mark. ¿Qué pasa? Nada, solo intento entender cómo viven ahora las amas de casa. Nastia sonrió. Viven. Normalmente. Masa se sintió un poco ofendida al captar la ironía en las palabras de su hermana. Nastia le decía a menudo que se había convertido en enfermera a domicilio. Y como los niños todavía no lo tienen, ella se pondría a trabajar, a desarrollarse. Pero Masa no quiso porque pensó que aparecerían los niños, ¿y qué hacer entonces con el trabajo? Tíralo, trae gente. ¿Por qué? Cada vez esperaba que el próximo tratamiento ayudara y todo cambiara. Pero el embarazo nunca ocurrió. 5 años sin intentos exitosos. Los médicos le dijeron repetidamente que su marido también debía ser examinado, pero Mark estaba seguro de que era asunto de Masa. Y él está bien. Edelschweck se escondió detrás de la puerta cuando Masa volvió a ver a la pelirroja. Esta vez él no huyó, sino que se sentó y la miró con grandes ojos verdes. «Oh, eres un sinvergüenza», ella exclamó. La pelirroja hizo ruido, maulló y se acercó a ella. Masa lo tomó en sus brazos y él murmuró. «Bueno, ¿qué puedo hacer contigo?» La chica suspiró. «Debes estar hambriento». Cuando era niña, Masa se llevaba a casa a todos los gatos callejeros. Mamá los tomó para no lastimar a su hija y por la noche los tiró hacia atrás. Masa dijo que estaban huyendo, así que ahora Masa se dio cuenta de que no podía dejarlo afuera. Es tan pequeño y estúpido que desaparecerá. Ella lo presionó más fuerte y se subió al auto. Lo llevaré a casa y luego iré al mercado, decidió. Mark lo entenderá, pero lo regañará un poco, pero lo entenderá. Cuando Masa abrió la puerta del apartamento, el gatito ya no ronroneaba y él dormía profundamente, cogido de su mano. Cuando Masa llegó a casa, inmediatamente se dio cuenta de que había alguien allí. Junto a la puerta estaban los zapatos de Mark y unas zapatillas de deporte de mujer. Zapatillas familiares. En la pared. Se escucharon sonidos extraños desde el dormitorio. Pero qué extraño, bastante comprensible. Sin sentir sus pies, Masa entró en la habitación y de repente abrió la puerta. Lo que vio la sorprendió. Mark y Nastia. ¿Cómo podría ser esto? Oh. Nastia gritó al ver a Masa. Mark también enrolló algo indecente y agarró la manta para cubrirse. Ve a la cocina, ordenó. Ya vuelvo. Masa presionó con más fuerza el rojo. Y fue a la cocina. Estuporina se sentó en la silla y continuó acariciando al gatito con un reflector. 5 minutos después, vestida con la misma ropa, aparecieron las marcas de Nastia. Ella arrastró a este gato hasta aquí. Pobre cosa, dijo Nastia. Ella entendió perfectamente que el mejor medio de protección es un ataque. Pero Masa no iba a atacar a cambio. Estaba tan deprimida que solo podía mirarlos en silencio. En las personas que alguna vez pensó que eran sus más cercanas. Bueno, si lo sabes todo, será mejor que te vayas. Dijo Marcos. ¿Por qué? ¿Por qué no hiciste eso? Masa preguntó en voz baja. Porque estoy harto de ti. Todos los días eres solo un borscht y pan comido. Ni siquiera tengo nada de qué hablar contigo para el desayuno. Te has vuelto tan predecible y poco interesante. Mark gritó y luego añadió. No puedes darla a luz, pequeño vacío infructuoso. ¿Por qué tú? Masa se volvió hacia Nastia. ¿Por qué no? Ella gritó. De hecho, ¿por qué no? Masa lo resumió. Me ocuparé de las cosas más tarde.
Tomó el rojo con más fuerza y se dirigió hacia las puertas. Te aconsejo que ames. Y tener más hijos. Masa les deseó lo mejor cuando regresó. Los siguientes 20 minutos. Ella estaba sentada en el auto y llorando amargamente. Allí, en la cocina, estaba dispuesta a perdonar a Mark si decía que eso no significaba nada, solo un coqueteo. Pero él la echó de escena, haciendo todo lo que ella hacía por él. La pelirroja estaba sentada en el asiento de al lado y la miró con tristeza. Entonces Masa se enojó. No te di de comer. Olvidé por completo por qué íbamos. Ella corrió a la tienda. Compró un cuenco pequeño y un Kitty Kat. El gatito realmente tenía mucha hambre. Él empezó a comer con tanta avidez que ella incluso olvidó por qué estaban sentados en el auto. Eres mi gato, susurró. Te cuidaré y te amaré. Habiendo comido el rojo, inmediatamente se quedó dormido. Y Masa empezó a pensar qué hacer a continuación. No tenía mucho a dónde ir. Solo a su madre en el pueblo. Para contar sobre Nastia y su marido. Mamá tiene que ayudarla. Y si ella defiende a Nastia, realmente se quedarán solos en este mundo. No pasó mucho tiempo antes de que fuéramos al pueblo, así que en una hora Masa y Sei estaban sentados en el sofá de mamá. Masa, mirándola fijamente, contó lo sucedido. Las cejas de mamá estaban sucias. Tolia pensó en lo fea que era. Nastia. Si no le gustaba la perspectiva de dejar entrar a un gato callejero en casa. Vive conmigo tanto como quieras. Vuelve en sí, encuentra un trabajo y divórciate. Finalmente, dijo. Pelirroja, ¿puede quedarse por ahora? Masa oró. Mamá se molestó aún más. Se dio cuenta de que si rechazaba a Masa ahora, estaría aún más preocupada y su hija se veía extremadamente mal. Y Nastia se sorprendió. ¿Es realmente posible? Está bien, pero cuando decidas mudarte, te lo llevarás contigo. Sabes, no soy muy bueno con todos estos rebeldes. Algunos problemas con ellos. Siempre hacen tonterías. Comen flores, roban. Deberían vivir en el patio. Masa nuevamente se dispuso a quejarse. Pero déjalo vivir en la casa por ahora, si así lo deseas. Mamá llegó a la conclusión. Mamá le dio a Masa que cambiar. Y fui al jardín a hacer algunos negocios. De hecho, quería llamar a Nastia y contarle todo lo que piensa al respecto. Ella inmediatamente tomó el teléfono. Bueno, ¿qué pasa, nuestra pequeña? ¿Ya te has quejado con la malvada hermana bruja? Ella preguntó. Es decir, ¿no te da vergüenza? Mamá aclaró. No, estamos enamorados de Mark desde hace mucho tiempo. Simplemente no sabíamos cómo contárselo. No puedo construir la felicidad sobre la desgracia de otra persona. Mamá dijo estrictamente. Piénsalo. Allí no había felicidad, mamá. Ella es infructuosa y él quiere tener hijos. ¿Qué va a hacer con ella ahora? Ha estado sufriendo toda su vida. Mamá colgó. Tenía hijas muy diferentes, pero las amaba a ambas por igual. Y ella estaba muy preocupada cuando pelearon. Si tan solo su marido, su padre y sus hijas estuvieran vivos. Podría hablar con ellos y resolver la situación. Pero murió de un infarto hace 3 años. Así que ella tendrá que inventar algo ella misma, de alguna manera calmar a uno y enseñarle la vida a otro. Al mismo tiempo, Masa fue al supermercado local y compró todo lo que necesitaba para la pelirroja. Pensando, tomó otra botella de vino y queso. Es necesario celebrar una nueva etapa en la vida, decidió y volvió a entristecerse. Por la noche, Masa le dijo a su madre que Nastia no podía cocinar panqueques tan deliciosos para Mark y que ni siquiera sabía qué tipo de salsa le gustaba a él para el pescado. Y se fueron al mar, y Masa incluso compró una piscina nueva. ¿Hace cuánto que vas a ir?, preguntó su madre. No, en realidad no. Hace 2 semanas encontré un viaje económico a Turquía, se lo mostré a Mark, él asintió y pagué el prepago. Hoy quería recordarle que pague por ello. Se suponía que debían partir en 3 días. Y ahora ya no habrá más Moria ni más Mark. Masa suspiró y volvió a decir.
Mamá le acarició suavemente la cabeza y le dijo que era hora de dormir. Apagó la luz y salió de la habitación. Solo Masa no podía dormir. Estaba pensando en cómo viviría ahora. Que Mark llamaría y se despediría. Al principio ella decía que él nunca la volvería a llamar, y luego echarían a Nastia juntos. Pero no llamó y difícilmente llamaría. Y eso significa que tendrán muchos hijos con Nastia y cumplirán todos los sueños de Masa. Traidores. Masa pensó, y nuevamente iba a quejarse. La pelirroja la molestó. Quien saltó sobre la cama y murmuró, desmoronándose sobre la almohada junto a su cabeza, acariciando al gatito, Masa finalmente se quedó dormida. Mark, su primer baile nupcial, su apartamento, agradables veladas juntos, todo eso que ella nunca volverá a tener. Los primeros rayos del sol tocaron el rostro de Masa. Se estiró y despertó. Masa realmente no quería levantarse porque no sabía qué hacer sola en este nuevo mundo sin Mark. Daría mucho para hacer de todos los acontecimientos de ayer un mal sueño. El minibús se despertó, ve a tomar un té con grosellas. Mamá gritó, sí, mamá, ya voy. Respondió la niña. Últimamente, todas las mañanas, Masa toma pastillas para quedar embarazada. Ahora ella los miró con indiferencia. Había tantas esperanzas en este tratamiento, y ahora ella misma se volvió innecesaria para nadie. Si tan solo salieras corriendo a la calle y comenzaras a gritar que necesita un donante para tener un hijo, o le preguntaras a alguien, podrías convertirte en el padre de mi hijo sin ninguna obligación. Pero eso es una tontería. En ese momento, ella tenía muchas ganas de darle un hijo al malvado Mark, para que él entendiera que ella no era un simple vacío. Solo sabría de quién era. Como resultado, Masa todavía bebía las pastillas porque pagó mucho dinero por ellas. ¿Y ahora tirarlos? Por cierto, sobre el dinero. Masa de repente pensó que tenía una cantidad decente de dinero en su tarjeta. Mark siempre le transfirió generosamente dinero todos los meses para comida y otras necesidades en el hogar. Masa no gastó tanto como él le dio. No tenía ningún pensamiento, así que Masa estaba ahorrando, sin saber qué hacer. Y entonces se le ocurrió una idea extraña, ¿y si ella misma tomaba y pagaba el viaje a Turquía? Ella se irá sin Mark, descansará, regresará quemada por el sol y curada. Luego se arrepentirá de haberla echado de su vida. El mar se convertirá en un gran motivo para empezar una nueva vida, ya que la anterior se vio obligada a terminar. Mamá, vamos al mar. De repente preguntó Masa. ¿Dónde? Mamá no entendió. Al mar. Compraré un viaje. Vamos. Le pediremos a tu vecina Galia que se ocupe de la casa y del rojo. ¿Qué mar? Ocurre. Es necesario regar el jardín. Y no se puede confiar en Galia, ni siquiera en tu gato. Mamá, a Turquía. Nunca has estado allí. Masa continuó preguntando. Y no tengo nada que hacer allí. Estoy nadando en nuestro río. Eso es todo, aléjate. No tengo pasaporte. Este es tuyo, extranjero. Mamá llegó a una conclusión. Pasaporte. No lo hagamos tan rápido. Pensó Masa. ¿Quieres ir? Cuidaré a tu gato, que así sea. Crecerás, de lo contrario te irás al segundo día como un fantasma. Todo pálido. Gracias mamá. Y seguro que no tirarás el rojo. Voy a tratar de. Mamá lo prometió. Y Masa la abrazó con fuerza. El mismo día Masa pagó el billete. Solo tenía que coger sus cosas y una bata de baño nueva del apartamento de Mark. Parece que todo es sencillo. Entra y tómalos. Pero no, ¿y si están de nuevo juntos, tumbados en la cama y están bien? No, por segunda vez Masa no estaba preparada para pasar por este shock. Por otro lado, tenía mucha curiosidad por saber si Nastia se acercaría a él. O sigue siendo una broma ridícula y Mark todavía está enojado y piensa en ello. Después de todo, estas son mis cosas, iré a buscarlas. Masa decidió firmemente. Y después de todo, sigue siendo mi marido. Lo añadió pensativamente.
Sin embargo, el entusiasmo de Masa disminuyó cuando llegó a casa. Se dio cuenta de que nunca iría allí. Le dolía demasiado ver a su marido. Casi un ex marido. Y también fue doloroso ver a mi hermana, que lamentablemente no podrá convertirse en una ex, porque no se puede rechazar una familia, pero le gustaría. No se sabe cuánto habría estado Masa en el auto de al lado si Mark no hubiera llamado a su ventana abierta. ¿Cuánto tiempo vas a mirarme?, preguntó nervioso. No miraré. Masa estaba asustada y saltó de la sorpresa. ¿Por qué estás sentado aquí? Mark abrió la puerta del coche. Quiero llevar mis cosas. En voz baja, como para justificarme, susurró la chica. Bueno, ve y tómalo. ¿Qué sentarse? ¿Qué tipo de Masa realmente te volviste miserable? Bien, Nastia. Marcos estaba enojado. En ese momento, Masa estaba cubierta de manchas y Mark pensó por un segundo que ahora ella se estaba lanzando hacia él con los puños. Pero Masa, para su propia sorpresa, se contuvo. Y ella dijo solo una cosa. Quería conocerte, anciana. Y ahora ni siquiera quiero verte. Eres molesto. Irse. Necesito tomar mis cosas. Apartó a Mark y se dirigió al apartamento. Ella todavía tenía la llave. Había que dejarlo ahí, por cierto. Al abrir la puerta, escuchó: cariño, ¿ya regresaste? ¿Trajiste a esta pobre cosa? Esta pobrecita vino sola. Masa respondió bruscamente. ¿Qué quieres y dónde está Mark? Nastia salió de la habitación. Ella estaba preocupada. Está bien, déjame ir al armario. Nastia se fue y Masa empezó a empacar sus cosas. Mira, no agarres nada innecesario. Nastia estaba enojada. ¿Tienes miedo de ser pobre? Masa aclaró. Por cierto, sobre ser pobre. Masa, pronto mi abogado de divorcio se comunicará contigo. Será bueno ir a donde él dice. Mark también entró en la habitación. No puedo, me voy al mar. Cuando llegue allí, decidiremos todo. Tengo prisa, dijo Masa. Mark y Nastia parecieron sorprendidos, pero guardaron silencio. Parece estar bien, no te aburras sin mí. Masa se despidió y salió del apartamento. Ya en el coche, pensó para sí misma elogiada por ser tan buena. Pero, habiéndose alejado un poco, detuvo el coche y empezó a quejarse. Después de la reunión de hoy, Masa comprendió claramente que Mark ya no es su héroe y que su familia se ha derrumbado, llevándose consigo la esperanza de tener hijos. Masa tuvo suerte en el avión. El lugar estaba cerca de la ventana. Durante el despegue, la luz se atenuó y se pudo ver cómo las luces parpadeantes de la ciudad nocturna fascinan con su belleza. Masa los admiraba y pensó que este viaje debería cambiarla. Algo inusual debe suceder, de lo contrario no puede ser. Antes de abordar, Masa decidió ir al baño. Tenía que lavarse y peinarse antes de nueva vida, de lo contrario todo lo bueno pasará y ella no se dará cuenta si se ve mal. Pero solo. Masa entró al baño cuando se abrió la puerta, y de allí salió el mismo tipo que casi la deja fuera del gimnasio por culpa de la pelirroja. Masa recordó cómo él gritaba que necesitaba ir al hospital, y probablemente al psiquiátrico. Ah, dijo. No, el chico oró. Parece que él también la reconoció y no estaba nada feliz de conocerlos. Aquí tienes una nueva vida, pensó Masa. ¿Puedo pasar? Dijo lo más indiscriminadamente posible. No cree en situaciones de emergencia, aconsejó el joven. Te conozco, añadió. Masa cerró la puerta del baño y pensó, ¿qué sabe él? Entonces le pegué a la pelirroja y ni siquiera me di cuenta. Muslán. Masa resumió. En el control de pasaportes de Antalya, Masa intentó mantenerse alejada de este tipo. Ella estaba más tranquila. Pero al salir del aeropuerto se encontraron cerca del mismo traslado. Resultó que iban al mismo hotel. ¿Cómo conseguiste tu liberación en el extranjero? No pudo resistirse. Masa se dio vuelta demostrativamente y comenzó a estudiar algo por teléfono. El hotel estaba situado en Caime, en primera línea del mar.
Parecía un palacio lujoso con piscinas, restaurantes, bares, un campo deportivo e incluso su propio zoológico. Masa y Mark solían viajar al extranjero con frecuencia, pero ella nunca había vivido en tanta belleza. Tantas fotos como sea posible y publicarlas en todos tus mensajeros y redes sociales. Que esta dulce pareja estalle de envidia, dijo Masa. En una hora se suponía que sería la cena, y una mesa turco-sueca, especialmente en un hotel de 5 estrellas, siempre es una combinación increíble de gusto y exquisitez. Masa se puso su mejor vestido, se hizo un bonito peinado y fue a un restaurante. Estaba aún más emocionada. Después de probar una docena de platos diferentes, Masa decidió que debía detenerse, de lo contrario regresaría no tan bien alimentada, sino engordada, lo que, en principio, contradecía sus pensamientos. Por eso, habiendo rechazado el postre, se dirigió al bar. Masa pidió una copa de vino y se sentó a la mesa. El programa de animación comenzaría pronto. Disculpe, ¿no está ocupado? No hay más mesas disponibles si estás solo. No te importará si te hago una empresa. Un hombre de 40 años se volvió hacia Masa. Sí, claro. Ella sonrió. No es que Masa no quisiera conocer a nadie, simplemente olvidó cómo hacerlo durante los años de matrimonio. Tuvo las primeras relaciones con Mark en su vida, que se convirtieron en un matrimonio que duró 5 años. Durante este tiempo, ella no pensó en otros hombres en absoluto, por lo que todo lo que estaba sucediendo le parecía un poco salvaje. En ese momento, el animador de escenario saludó a los huéspedes del hotel y dio inicio al espectáculo. Masa sentía constantemente la extraña mirada de este hombre. Parecía que él no estaba mirando al escenario en absoluto, sino a ella. Eres muy hermosa. De repente, confesó. Masa se sorprendió e inmediatamente quiso decir que estaba casada, pero de repente pensó, ¿por qué le resulta tan desagradable recibir cumplidos? Es realmente tan familiar que se percibe como un mueble de la casa, algo completamente diferente a las palabras agradables. Gracias. Masa intentó sonreír. Déjame traerte otra copa de vino, dijo un nuevo conocido y le mostró a Namasin una copa vacía. La chica estaba parloteando. Tan pronto como se fue, Masa, por algún extraño instinto, se levantó y se alejó de las mesas del bar. Encontrar un nuevo amor y comenzar una nueva vida resultó ser más difícil de lo que pensaba. Para hacer esto, todavía tienes que estar preparado. Ahogándose en estos tristes pensamientos, Masa nadó hacia el mar. Cuando llegó a la playa, se quitó los zapatos y caminó descalza sobre los guijarros. Incluso fue agradable caminar sobre piedras pequeñas, resultó ser una especie de masaje en los pies. Ya en el agua, Masa se sentó en una tumbona y comenzó a admirar la inquebrantable grandeza del mar. La ola corrió y luego se fue a algún lugar lejano. Entonces, por un lado, Masa quería encontrar un nuevo amor, para tener una familia e hijos. Por otro lado, le daba miedo incluso conocer a alguien nuevo. ¡Ay, mujer de la catástrofe, hola! Meditas en el mar. De repente Masa escuchó una voz familiar. Ya había olvidado que estaban en el mismo hotel. Necesito relajarme antes de tirarme debajo del auto. Masa dijo insatisfecha. Y eres gracioso, dijo recientemente. Xenia apartó la mano y sonrió. ¿De dónde eres? Él continuó. ¿Y tú? Masa respondió a la pregunta. Viniste a descansar, aunque probablemente fue una extraña coincidencia. Yo mismo me sorprendí. Masa admitió. ¿Por qué entonces te arrojaste debajo del auto? Casi te golpeo. El gatito salvó a la pelirroja. Estaba bajo tus ruedas. ¿Qué? Preguntó de nuevo Xenia. Nada sobre quién. Gatito, te lo dije. Repito, la Masa. Ah, entonces estás bien. Exclamó el chico. Pensé que era mental, ya sabes, agitación. Tú también estás loco. Tenía miedo de que le pegaras. Saltó a la carretera, mal. Bueno, entonces lo siento, yo también amo a los animales. Simplemente ni siquiera lo vi. Eso es lo que confirmó Masa.
Ahora no me siento bien, dijo Xenia. Ah, aquí es donde está mi bella desconocida. Y te he estado buscando por todas partes. Masa se dio la vuelta y vio a un hombre que se acercaba a ella desde el bar con 2 vasos en la mano. ¿Marido? Preguntó Xenia. No. Masa negó con la cabeza y añadió, me senté al lado de la barra, me escapé, no quiero hablar con él. ¿Por qué fue aquí? Xenia entendió la indirecta y le guiñó un ojo a Masa. ¿Y tú, hombre, qué querías realmente? Xenia se levantó del diván. En el contexto de la puesta de sol y la brisa del mar, Masa de repente sintió que era increíblemente hermosa. ¿O esta copa de vino aún no tuvo tiempo de desahogarse? Nada especial. Me pareció que la chica estaba aburrida, así que quise hacerle compañía. Comenzó a justificarse. La chica está conmigo y no se aburre para nada. Ah, bueno, entonces me iré. La amiga de Masa del bar empezó a caminar de regreso. Ir. Xenia lo apresuró. Cuando se fue, Masa agradeció a su salvador y sonrió. Se sentaron en la orilla durante aproximadamente 1 hora, hablando de todo en el mundo. Resultó que Xenia es veterinaria. Tiene su propia clínica veterinaria y realmente estaría muy preocupado si tuviera un gatito. Y cuando Masa le mostró las fotografías rojas con el fondo de los paisajes del pueblo, Xenia admitió que el gato es realmente muy hermoso. Ya era de noche cuando la llevó a la habitación. Acordaron encontrarse temprano en la mañana e ir juntos al mar. Por la noche, cuando Masa se quedó dormida, por primera vez en los últimos años, no pensaba en la traición de sus personas más cercanas. Ella empezó a pensar que todo lo superará y la vida saldrá de la mejor manera. Y ella también tenía muchas ganas de volver a ver a Xenia. Si ayer le dijeran que le gustaría ver a ese hombre enojado de la carretera cerca del complejo deportivo, se quedaría impactada por esta locura loca. La mañana empezó cerca de la máquina de café. Masa sirvió capuchino cuando vio a Xenia caminando hacia ella. ¿Listo para un viaje al mar? Sí, Masa asintió hacia la bolsa de playa que estaba cerca. El mar de la mañana quedó encantado con su agua tibia, de la que no quería salir para nada. Si no fuera por el desayuno, podrías disfrutar de la natación durante mucho tiempo. El agua es simplemente un milagro, dijo Xenia después de otro largo baño. Masa estaba totalmente de acuerdo con él. Pero por alguna razón pensó que le gustaría la marca de este viaje, el café de la mañana junto al mar y la habitación del hotel que había elegido con tanto cuidado para ellos. ¿Por qué estás triste? Preguntó Xenia. Sí, nada. Masa respondió en voz baja. Vamos al hotel a desayunar, sugirió Xenia. Masa empacó rápidamente sus cosas y se dirigieron al hotel. Mientras caminaban, un extraño pensamiento le vino a la mente. ¿Por qué vino sola estaba claro, pero por qué vino sola Xenia era extraño? Un joven hermoso, dudo que esté casado. Ella sonríe y su familia lo espera en casa. Al cabo de 5 minutos Masa estaba tan emocionada que preguntó sin decir palabra. ¿Está casado? Xenia tropezó con su propia inclinación y casi se cae. Bueno, de repente estás pasando de la belleza del mar a la situación familiar, advirtió. Veo. Dijo Masa, aún más convencida de su derecho. Estaba casado, pero ahora estoy divorciado. Respondió Xenia. Masa exhaló, pero aún así retrocedió. ¿Por qué te divorciaste? Lo más indiferente posible, preguntó la niña. No amaba a los animales, pero le encantaba salir con otros hombres, estando casada. ¿Y estás casado? Preguntó después de un minuto de silencio. No, Masa mintió por alguna razón. Realmente no quería contarle toda esta historia sobre la traición de su marido. Pero eso es bueno. Eso es lo que mostraron los resultados de Xenia. En ese momento llegaron al hotel y se dirigieron a sus habitaciones para cambiarse antes del desayuno. Cuando llegaron allí, Masa revisó su teléfono. Había un mensaje de su madre de que aún no había tirado el rojo. Y de repente de Mark con un deseo de buen descanso. ¿Por qué existe tanta preocupación?, pensó ella.
Probablemente solo sea envidia de que él esté en la ciudad y ella en el mar. Entonces él necesita. Masa decidió y fue a comer el famoso yogur turco y a beber jugo de naranja. Al día siguiente, como guía, les ofrecí un grupo de excursiones donde podéis ir a ver la belleza de la ciudad. Y la grandeza de las atracciones locales. Quizás deberíamos ir a Antalya, ofreció Xenia. Después de todo, es una gran ciudad, debe haber algo que ver. ¿Y cuándo partir? Masa aclaró. Hoy, después del almuerzo, miré el folleto de Xenia. ¿Por qué no?, asintió Masa. El autobús era muy cómodo con asientos mullidos, ventanas grandes y aires acondicionados modernos. Además, el viaje a Antalya duró solo 1 hora. En el camino el autobús pasó por diferentes fábricas y tiendas para que los turistas pudieran disfrutar plenamente de las compras. Luego hubo una excursión por la propia ciudad. Los monumentos arquitectónicos fueron reemplazados por cascadas y parques, restaurantes y hoteles caros, cafés y hostales baratos. Era una ciudad increíble de contrastes con una rica historia. Y magníficos edificios modernos. La ruta del autobús recorría la ciudad. En las paradas, los turistas tenían tiempo para inspeccionar y continuar su viaje. Otro patrimonio cultural donde se alojaron fue la antigua ciudad de Bantaglia. Masa y Xenia fueron las últimas del grupo, prácticamente no se escuchó al guía, por lo que ellas mismas compartieron información de internet sobre este lugar. Estaban tan ocupados hablando que se dieron cuenta de que estaban completamente atrasados. Parece que estamos perdidos. Filosóficamente, Xenia se dio cuenta en la bifurcación, sin saber dónde girar a la izquierda o a la derecha. Ahora le escribiré a la guía. Dijo Masa y comenzó a coger el teléfono. De repente, en ese momento, un niño local de 10 años voló, le arrebató el teléfono de las manos y corrió hacia algún lugar por una calle estrecha. ¡Oh! Masa gritó y se quedó paralizada en el acto, sin saber qué hacer a continuación. Xenia no se confundió y corrió tras la pequeña cocinera. Masa lanzó a Sima a la persecución, girando un par de veces hacia la izquierda y hacia la derecha. La niña resultó estar en el pequeño jardín de alguien. Allí había un niño, Xenia, y 2 turcos más. Era evidente que la situación estaba llegando al límite, ya que los lugareños tenían cuchillos en sus manos y ningún cuchillo de cocina. Y más bien, los de caza. Xenia hizo un gesto por teléfono en las manos del pequeño, los hombres estaban algo enojados y se acercaban cada vez más. Xenia, vámonos de aquí. Masa susurró con una voz extraña, no la suya. Pero en realidad ya era tarde. Uno de los hombres hizo un avance. Es bueno que Xenia logró agarrar su mano, pero se cayó. En ese momento, el segundo atacó por detrás y logró rascar la mano de Xenia con un cuchillo. Masa gritó con todas sus fuerzas y, agarrando un palo del camino, comenzó a golpear en la espalda al delincuente más cercano. De repente, aparecieron más turcos en el jardín y comenzaron a dispersar toda esta pelea. Gracias a los agresores que acababan de llegar, fueron humillados y le devolvieron el teléfono a Masa. Los propios turcos intentaron explicar algo en turco y un poco en inglés, pero nada quedó claro. Como resultado, después de entender las palabras en inglés hospital y perdón, Masa se dio cuenta de que los habían llamado un taxi y que irían al hospital. Ya en el coche, Xenia, sosteniendo la tabla de cortar y las toallitas húmedas que Masa, asustada, le puso una encima de la otra, preguntó, ¿y si te hacen mucho daño? Todavía tenemos que dar a luz a niños. Ella no entiende lo que dice, así que se lo explica a Masa. ¿Qué? Preguntó de nuevo. Nada. Estaba preocupado por ti. La niña estaba confundida. Ah. A pesar de toda la situación, Xenia sonrió. Permanecieron en el hospital unas 2 horas, pero no porque el corte fuera grave, sino porque tuvieron que investigar más tiempo a la compañía de seguros. En ese momento estaba oscureciendo. Entonces, cuando dejaron a los médicos, quedó claro que ya no se podía llamar al guía. Fue extraño que nadie de la empresa de turismo los llamara y no los buscara. Basta ya de excursiones, dijo Xenia. Por cierto, ¿qué dijiste sobre los niños allí?
Masa se sonrojó. Tomemos una copa hoy en el bar y pidamos un taxi hasta el hotel. Sí, buena idea, asintió Masa. En el hotel, tuvieron una pequeña pelea en la recepción por la indiferencia de los guías ante su desaparición y con el sentimiento de deber cumplido se dirigieron al bar. Detrás del mostrador, cerca del camarero, estaba sentada la inexperta Masa, la vigilante que intentó reunirse con ella la primera noche. Él la miró con tristeza y comenzó a mirar a otra víctima. De los nuevos turistas. Masa y Xenia tomaron una copa de vino y se sentaron a ver un programa. Simplemente hubo concursos diferentes. La pareja fue invitada al escenario para participar en algo divertido. Por ello dieron premios memorables. El animador llamó a la nueva persona. ¿Quién más es valiente? Necesitamos una chica en el mundo, desesperada, divertida y enamorada. Vámonos, preguntó Xenia. Y. Nos acercamos a los criterios, aclaró Masa. Se inclinó hacia ella y la besó. Ahora nos acercamos exactamente, confirmó Xenia. Masa volvió a sonrojarse y subió al escenario por él. El concurso fue muy dinámico, podemos decir bailable. Participaron 6 parejas. Los hombres se dieron la vuelta, dándoles la espalda a las chicas que estaban dentro del círculo. Y sus compañeros eran ardillas. Sonaba la música, las niñas bailaban y, en cuanto cesaba la canción, las ardillas tenían que abrazar sus picos. Cuya ardilla abrazará a la última debería haber tomado su roble y haberse ido. Habiendo entendido las reglas, Masa primero quiso irse, porque el hombro ya no estaba atado, pero demostró con un gesto que no quedaría nada malo. Su roble más cerca para atraparlo. Y cada vez que se abrazaba, Masa sentía un extraño deseo de no irse, sino de volver a bailar y seguir junto a él. Hacía mucho tiempo que no sentía este sentimiento, ya que en su relación con Mark era más una madre cariñosa que una esposa dispuesta. Y luego la capturó un increíble torbellino de sentimientos que ella misma no esperaba esto de sí misma. Aún así ganaron la competencia, aunque ellos mismos no entendían por qué, pero probablemente porque eran los más sobrios entre los demás participantes. Como premio recibieron una botella de champán. La velada continuó con música turca en vivo y bailes nacionales. Masa, Xenia y las otras parejas del concurso conectaron las mesas y continuaron juntos el banquete. El tiempo pasó muy rápido, todos se rieron, contaron diferentes historias y el desagradable asedio después del incidente de hoy quedó completamente olvidado. Masa se despertó por la mañana en la habitación de Xenia. A juzgar por el ruido del agua en el baño, él estaba allí. Solo que la chica no recordaba el final de anoche y cómo acabó aquí. Al parecer, todavía había demasiado champán. Masa estaba vestida, así que en ese momento estaba pensando si debería sonrojarse por algo o no. Un minuto después, Xenia salió de la ducha y vio la mirada confusa de Masa y dijo, si estás pensando si existe la posibilidad de tener hijos después de esta noche, entonces todavía no la hay. No pudiste ir tú mismo, olvidé tu número y no se me ocurrió nada más para traerte aquí. Pero no pareció importarte, aunque no puedo decir que lo hubieras dicho claramente. ¿Tienes algo en mente?, dijo Masa. Ahora sí. Xenia sonrió. No iré a desayunar. No puedo pensar en comida en absoluto, admitió Masa. ¿Puedo dormir un poco más aquí? Entonces vendrás y me echarás a tu casa. Duerme todo lo que quieras. ¿Por qué debería echarte? Xenia se sorprendió. Masa sonrió. Volvió a meterse bajo la manta y se quedó profundamente dormida. Se despertó por la noche, descansada y llena de energía. Abrió los ojos y vio que Xenia estaba sentada a su lado en la cama leyendo un libro. ¿Y tú, querida, cuando duermes?, confesó. Y cuando no duermo, tú, querida, aclaró Masa. No, nada tampoco. Xenia hizo una reverencia y la besó. No pudo parar. Y ahora Masa tenía algo de que sonrojarse. Esa noche se olvidó por completo de Mark y se dio cuenta de que se había enamorado de él sin siquiera mirarlo. Pasaron el resto de su viaje juntos y estos fueron los días más brillantes y mágicos en la vida de Masa. Ella no sabía que en las relaciones había sentimientos tales que no puedes vivir sin tu amado en un segundo.
Un entero. Una semana después, el viaje de Masa terminó y se suponía que Xenia partiría solo al día siguiente. Acordaron que cuando llegara a la ciudad la llamaría. Masa realmente no quería separarse ni siquiera por un día, pero tuvo que tomar un transfer e ir al aeropuerto. Durante todo el camino a su ciudad natal, Masa pensó en el próximo divorcio y en sus nuevos sentimientos. Quería resolver todos los asuntos con Mark lo antes posible, para poder seguir adelante con esta página de su vida. Además, Xenia no sabía que todavía estaba casada. Masa no se atrevió a decírselo. Tenía miedo de que él reaccionara incorrectamente y pensara que ella era una chica de comportamiento fácil. En general, era necesario acudir al abogado de Mark lo antes posible y quedar libre. Tan pronto como Masa recogió su equipaje y salió al vestíbulo de llegadas, de repente vio a Mark con flores. Él agitó las manos, sonrió y se acercó a ella. La chica se quedó inmóvil. Masa, mi oro, qué bueno que hayas vuelto. Te he estado esperando tanto tiempo. Él gritó. ¿Qué estás haciendo aquí? Masa apenas logró pronunciar. ¿Qué quieres decir? Me reuniré con mi esposa de vacaciones. ¿Qué esposa? Masa no entendió. Eres un tonto. Vamos equipaje, quédate con las flores, vamos al auto, allí hablamos. No, estoy en un taxi. Masa protestó. Opex estúpido. Sé que soy un cabrón, pero hasta los bastardos más desesperados merecen una oportunidad de ser escuchados. Quizás no ahora. Masa sigue siendo terca. Vamos. Mark le quitó el equipaje de las manos y salió. A Masa no le quedó más que hacer que seguirlo. En el coche, Mark parecía extremadamente infeliz y culpable. Masa, entiende, me di cuenta de que solo te amo a ti. No necesito a esta Nastia, ella no sabe cocinar. Yo no era yo mismo. Los problemas en el trabajo se superaron y me derrumbé. ¿Me perdonarás? Masa parecía como si le hubieran sacado las orejas de agua fría. ¿Me perdonarás? Mark volvió a preguntar persistentemente. No. Me dejaste por el bien de mi hermana. Masa dijo bruscamente y salió del auto. Ni siquiera le importó que su bolso estuviera en el baúl. Mark la siguió. Masa, te entiendo. Necesitas pensar. No, ya no te amo. Conocí a alguien más. Dijo la chica con firmeza. Mañana iré a ver a tu abogado y me divorciaré. Y dame la bolsa. Decir que Mark estaba sorprendido no significaría nada que decir. Abrió el baúl en silencio y sacó la ropa. ¿Quién es él? Preguntó Marcos. Su nombre es Xenia. Llegará mañana en vuelo por la mañana. Y, en general, esto no es asunto tuyo. Respondió bruscamente la niña, luego se dio la vuelta y se dirigió al taxi más cercano. Mark no intentó alcanzarla, continuó de pie en el lugar, sin creer lo que escuchó. El pueblo natal la recibió con el aroma de las flores y una ligera brisa vespertina. Mamá trabajaba en el jardín y Masa fue allí de inmediato. Oh, el carruaje ha llegado. Mamá estaba encantada. Masa la abrazó y le preguntó con dureza, mamá, ¿dónde está la pelirroja? No lo tiraste, ¿verdad? Para ser honesto, Skoda, ¿tu pelirroja es así? Está vagando por la casa. Atrapó todas las moscas. A menos que corriera por el techo. Y eres mi gato favorito. Masa tomó al pelirrojo en su mano y lo acarició toda la noche. Resulta que lo extrañaba tanto que salió. Preguntó mamá. Fue la mejor aventura del mundo. Masa sonrió misteriosamente. No olvides presentarme tu aventura. Mamá también sonrió. Masa prometió irse a la cama. Por la mañana, Mark llamó y dijo que se estaban despidiendo y que necesitaban reunirse y hablar. Luego agregó que no le daría el divorcio. Luego iré a la oficina de registro y escribiré una declaración. No necesito tu propiedad. No tenemos hijos. Deberían estar divorciados. Masa gritó y arrojó el teléfono. Por la tarde, fue realmente a la oficina de registro, donde le explicaron que si su marido estaba en contra,
tendría que actuar ante los tribunales. Lo cual dará 3 meses para la reconciliación, y si ella no cambia de opinión pasado este tiempo, se divorciarán. Masa estaba un poco molesta con lo que escuchó, pero ¿qué puedes hacer? Tendremos que esperar. También quería hablar con Xenia, quien se suponía que llegaría por la mañana y la llamaría, pero por alguna razón no llamó. Quizás se cansó después del vuelo. Masa pensó y, sin reprimirse, marcó su número. Pero nadie respondió. La niña debe estar durmiendo, decidió. Por la noche, Xenia tampoco llamó ni respondió a los mensajes de Masa, aunque fueron entregados. Ella comenzó a estar triste, varios malos pensamientos comenzaron a aparecer en su cabeza. Una novela de resort, él es una novela de resort, no debe nada. Al día siguiente, Masa ya no encontró un lugar para ella. Pero ella no sabía su dirección, solo su número de teléfono y a dónde correr con su amor, no estaba claro. Una semana después, alquiló un apartamento en la ciudad. Y aunque su madre estaba en contra de que Masa viviera sola allí, ella no estaba dispuesta. Le daba vergüenza admitir que la persona que amaba acababa de engañarla. Y no había nada grave por su parte. Por eso, Masa decidió vivir sola por ahora. Para evitar preguntas y conversaciones innecesarias. Meg le gustó el nuevo apartamento y felizmente empezó a cazar moscas voladoras allí. Mark continuó llamando y convenció a Masa para que aceptara la solicitud y volviera con él. Sin embargo, Masa decidió firmemente no regresar. Estaré sola y sin hijos por el resto de mi vida que contigo, le dijo a Mark y lo bloqueó. Por cierto, sobre los niños. Masa está tan acostumbrada a esto que no puede quedar embarazada, que no se dio cuenta de inmediato de que sus náuseas diarias tienen otras explicaciones además de los nervios. Al ir al médico, se dio cuenta de que su sueño más preciado se había hecho realidad. El periodo fue corto, pero ella realmente esperaba un hijo. Quería dar a luz a una mala marca de un donante, pero resultó ser por amor. Decidió no contárselo a Xenia. Él no leyó su mensaje de todos modos. Tuvo que vivir solo. Pero no fue tan fácil. Masa no trabajaba en el matrimonio con Mark y, aunque tenía un título, era casi imposible encontrar trabajo para una chica en esa posición. Sus oportunidades financieras también llegaron al final. A pesar de todas estas dificultades futuras, Masa estaba muy feliz de poder convertirse pronto en madre. Después de todo, el último tratamiento la ayudó. De hecho, solo necesitaba un donante para quedar embarazada. Ella lo encontró. Entonces, ¿por qué enfadarse? Mabr hizo su trabajo, Mabr puede irse. Solo un donante, nada más. No hace mucho eran conocidos, ella pronto lo olvidará y listo. En la gráfica, el padre pondrá una línea, porque ni siquiera sabe su apellido. Ella se las arreglará sola. Además, lo deseaba muchísimo. Después de unos días, Masa logró encontrar trabajo como contadora en una pequeña empresa. Pagaban muy poco y, por lo tanto, no requerían mucha experiencia laboral. Ella simplemente tenía un perfil de educación y muchas ganas de trabajar. Y por eso su jefe creía sinceramente que su empresa tenía suerte con Masa. Inteligente, de rápido aprendizaje, responsable. Ella misma también estaba feliz. En primer lugar, aunque sea pequeño, pero dinero. En segundo lugar, el trabajo distraía mucho del sufrimiento del corazón herido. Masa trabajó durante 2 semanas cuando de alguna manera Mark supo dónde estaba trabajando y fue a buscarla por la noche. Hola. Mark salió del auto cuando la vio. ¿Me estás siguiendo? Masa no pudo soportarlo. Masa, basta. Te amo. Bueno, perdóname ya. Marcos oró. Toda la gente está equivocada. No seas tan cruel. Sobre todo porque me di cuenta de que también perdiste el tiempo en Turquía. Te perdoné. Fue muy amable de tu parte, Masa sonrió y se acercó a la parada del autobús. Bueno, vive solo, nadie te necesita y sin dinero. Mark le gritó. Necesito a mi futuro bebé. Masa susurró y sonrió. Luego llegaron los días grises de otoño. Trabajo, casa,
visita al médico. El embarazo se desarrolló bien, incluso la taxicosis casi había terminado. Hubo un tribunal de divorcio, pero Mark no acudió. Aunque resultó que su presencia no era necesaria. A su matrimonio se le dieron 3 meses para recuperarse, sin embargo, fue solo una pérdida de tiempo. Masa no pensó en volver a su vida pasada, y cuando se enteró de su embarazo, Mark habría cambiado de opinión. A finales de noviembre, mamá vino de visita. Ella discutió durante mucho tiempo sobre la lana roja en el sofá, pero luego admitió que incluso extrañaba a un pequeño Skoda y lo llevó a acariciarlo. El gatito también se lo confesó, e inmediatamente murmuró de placer. No me gustan nada estas colas, dijo mamá, sin detenerse a acariciar a la pelirroja. Ya veo, sonrió Masa. Entonces mamá la miró. Eres algo extraño, como si estuvieras un poco redondeado, notó. Sí, tienes razón, confirmó Masa. ¿Por qué no lo dijiste? Mamá estaba preocupada. Tenía miedo de que la juzgaras. Ella dijo, no digas nada estúpido, me alegro mucho por ti. Mamá lo dijo con sinceridad y luego agregó, crezcamos nosotros mismos, los niños son felicidad y los maridos son una cuestión de vida. Mamá la abrazó y repitió varias veces que si necesitaba ayuda debía llamar a Masa de inmediato. También le recordó que pronto llegará el año nuevo y que le gustaría que viniera Masa. Sí, Nastia estará allí, pero no por mucho tiempo. Y es necesario que 2 hermanas se comuniquen de alguna manera, porque no lo hacen por culpa de los hombres, 2 chicas cercanas se enojan entre sí. Masa prometió pensar, aunque, para ser honesta, no quería reunirse con Nastia en absoluto. Ni siquiera sabía cómo mirarla a los ojos. Después de todo, su hermana sabía muy bien lo que significaba para Masa su relación con Mark. Y sus problemas de embarazo. Se comportó de manera muy grosera y Masa no sabía si algún día podría perdonarla. Mamá se fue de muy buen humor, hacía tiempo que quería tener nietos y, finalmente, al menos una de sus hijas la hará feliz. A partir de ese día, mamá empezó a llamarla constantemente, interesada en la salud de Masa y la convenció para que viniera al año nuevo. Al final, Masa estuvo de acuerdo. En la mañana del 31 de diciembre, Masa comenzaba a ir al pueblo, cuando de repente notó que la pelirroja estaba muy letárgica. El gato no comía su comida, le ardía la nariz y dormía constantemente, lo cual era absolutamente inapropiado para él. Masa comenzó a preocuparse, ¿y si se enfermara y hoy es feriado? Difícilmente podrá encontrar una clínica veterinaria que funcione. Masa se dio cuenta de que no podía dejarlo solo por la noche. Necesitamos encontrar un veterinario que los atienda. Después de llamar a decenas de clínicas, encontró la que funcionaba hoy. Además, tuvo la suerte de que estaba en el centro de la ciudad y no estaba muy lejos para llegar. Masa metió a la pelirroja en un carruaje y llamó un taxi. La clínica parecía muy respetable, estaba limpia por dentro y había fotografías divertidas de animales colgadas en las paredes. Masa se calmó un poco cuando entró. Estaba claro que esta no era una oficina de Soraskin. Y el gato será ayudado aquí. La chica de la recepción le pidió a Masa que esperara un poco. Resulta que ella no fue la única que intentó curar a la mascota antes del año nuevo. En 10 minutos Yevgeny Alexandrovich será liberado, dijo la niña. Está bien, dijo Masa, sintiendo un ligero cosquilleo en el pecho por el nombre escuchado. No, no puede ser. Pensó. Pronto los dueños trajeron al perro que ladraba, que parecía muy feliz y nada asustado. Entra, Masa escuchó voces familiares detrás de la puerta. Su primer pensamiento fue huir, pero el gato realmente necesitaba ser examinado y difícilmente encontrará otro médico para el año nuevo. Tratando de no dejar escapar el creciente pánico, entró en la oficina con las piernas rígidas. ¿Qué tienes? Preguntó Yevgeny Alexandrovich y dejó caer la mano. El gato era rojo. Masa apenas susurró. Tú. A mí. Xenia palideció, pero se recuperó más rápido que Masa y preguntó qué le pasaba al gato. Masa también empezó a recobrar un poco el sentido. No come nada, está letárgica y duerme todo el tiempo. Ella dijo.
Xenia le tocó el vientre y le tomó la temperatura. Masa sostuvo al gato con manos temblorosas. Le preguntó qué había comido la pelirroja antes de eso. Dijo que la comida era normal, nada nuevo. ¿Cuánto te debo? No hay necesidad de nada. Dijo Xenia y añadió, hola, marido. Masa se sorprendió y, sin entender, miró a Xenia. ¿Qué marido? Ella preguntó. A tu marido. Mark, al parecer, es su nombre. ¿Cómo lo sabes? Me recibió en el aeropuerto y me pidió que no arruinara su matrimonio. No me molesté. No me gustan las esposas que caminan. Respondió Xenia bruscamente. Según decisión judicial, nos divorciamos hace 3 semanas. Quería ser rápido, pero Mark estaba en contra. Cuando estuve en Turquía, todo terminó entre nosotros. Nos engañó a mí y a mi hermana. En nuestro apartamento, en nuestra cama. No quería contarte esta porquería que hay en el mar. Masa respondió bruscamente y, volviéndose de lado hacia Xenia, comenzó a poner a la pelirroja en el portabebés. Xenia la miró con recelo y de repente preguntó, ¿estás esperando un bebé? Sí, pero no es asunto tuyo. Masa tomó el portabebés y salió. Espera, ¿de quién es este bebé? Xenia fue tras ella. La chica de repente se dio vuelta y dijo, ¿de verdad crees que estoy con todos en fila? ¿Por qué estás preguntando esto? Masa estaba lista para gritar ahora mismo y apenas se contuvo. Masa, estoy confundida. Hablemos. Xenia intentó tomarla de la mano. Pero Masa se escapó y dijo, no quiero hablar contigo. Me dejaste sin entender nada. Alejarse de mí. De nosotros. Masa salió corriendo de la clínica veterinaria y rápidamente bajó la calle. Se dirigió al patio más cercano y allí finalmente pudo decir algo. Qué estúpido resultó todo. ¿Cómo podía creerle a Marco? Después de todo, estaba esperando su llamada. Se dio la vuelta en la cabeza de Masa. Afuera hacía frío y 10 minutos después, Rizik le recordó que sería bueno ir a un lugar cálido. ¡Ay, pobre gato, tienes frío! Masa recobró el sentido y fue a la farmacia veterinaria más cercana a buscar medicamentos. En casa, le dio al gato todo lo que le recetaron, aunque parecía que el medicamento no era necesario. Habiendo estado en la cocina, Rizik aceptó con entusiasmo comer como si nada hubiera pasado. Al parecer, el estrés lo curó de todas sus enfermedades. Después de asegurarse de que estaba bien, Masa decidió ir con su madre. Después de todo, ella lo prometió, y su madre ya la llamó 2 veces, diciendo que la estaba esperando con ansias. En el pueblo se acercaba el año nuevo. Cada casa estaba decorada con guirnaldas brillantes. En los patios había árboles decorados. Olía a delicias de todas partes. Y escuché felicitaciones por las próximas vacaciones. Afuera estaba tan lindo que ni siquiera quería entrar. Además, Masa sabía que se suponía que Nastia vendría. Pensar en reconciliarse con su mamá la asustó un poco. Pero no podía negarse a su madre en absoluto, así que tuvo que fingir que no estaba muy enojada con su hermana. En general, al menos inténtalo. Masa olía a mandarinas y ramas de abeto. Fue agradable aquí. Quería meterse bajo la manta y ver viejas películas de Año Nuevo. Hola. La voz de Nastia la sacó de sus pensamientos. Hola. Masa apenas se levantó de la cama. Llegó el minibús. Mamá salió. Y ya casi estamos listos. Pongamos la mesa sobre la mesa. Las hermanas empezaron a ayudar a mamá a poner la mesa. Lo hicieron en silencio, evitándose unos a otros. Bueno, todo está listo. Mamá dijo felizmente. Pasemos el año viejo. Sí, iré. Nastia continuó. Me están esperando en la ciudad. Allí cumpliré el año nuevo. Siéntate un poco con nosotros, te esperarán, está bien. Mamá dijo persistentemente y sirvió vino casero para ella y Nastia. Masa sirvió compota. ¿Ya no bebes? Nastia se sorprendió y se rió de Masa. Sí, lo tiré. Lo más indiferente posible,
respondió la niña. Díselo ya, preguntó su madre. Nastia miró a su hermana con extrañeza y le preguntó, ¿aún no lograste? Inesperadamente. ¿No de Marcos? No. Masa negó con la cabeza. Bueno, entonces felicidades. Necesitamos decirle a Mark que tan rápido cambió su vida después de la ruptura. Dímelo de todos modos. Por cierto, nos reconciliamos con Mark. Si tiene tiempo, puede que incluso me lleve hoy desde el pueblo. Planeo encontrarme con él el día de Año Nuevo. Nastia compartió sus planes y observó la reacción de Masa. Me alegro por usted. Masa respondió con calma. Nastia claramente no esperaba tal respuesta y estaba de mal humor. En ese momento, sonó su teléfono. Hola, cariño. Ella cantó. ¿Vas a ir? Bueno. Entrarás. Quizás quieras comer. Aquí te esperan interesantes noticias. Ella intrigó a Mark. Masa suspiró. Definitivamente no quería ver a Mark. ¿Pero qué podría hacer ella? Tuvo que soportarlo por el bien de su madre. Especialmente porque se irán pronto. Madre, para mejorar la situación. Empezó a contarle sobre su jardín y lo que quería plantar el próximo año. Sus hermanas casi no la escucharon. Cada uno pensaba en lo suyo. Mark llegó en 40 minutos. Entró, saludó a su madre, quien lo miró con indignación, besó a Nastia y se sentó a la mesa. Masa parecía estar ausente en la habitación. ¿Te imaginas, Marcos? Mi hermana pronto me dará un sobrino o una sobrina. Nastia habló rápidamente y le guiñó un ojo a Masa. Estaba claro que ya no podía contenerse más. Así fue. Mark estaba sinceramente sorprendido. Te miro en Turquía, no perdí el tiempo en vano. No te concierne. Masa apenas se contuvo. Para evitar conflictos, mamá empezó a colocar los calientes y a presumir de una nueva carnicería en el pueblo. Pero nadie volvió a escucharla. Todos estaban sentados en sus propios pensamientos. Está bien, nos vamos. Nastia se levantó. Mamá, gracias por una deliciosa cena y feliz año nuevo. Ella fue a vestirse. Mamá también fue a la cocina a llevarle un pastel navideño. Mark también se levantó de la mesa, pero estaba indeciso. Parecía querer decir algo, pero no podía captar las palabras. Finalmente, miró a Masa y dijo, eres una puta. Luego se dio la vuelta y se fue. Masa lo miró en silencio, sin responder nada. Se alegró de que este periodo de su vida llamado Mark llegara a su fin. Incluso sintió un poco de lástima por Nastia. Mark no se convirtió en su buen marido. Es egoísta y solo piensa en sí mismo. Cuando Nastia se canse de todo, buscará otro, porque realmente no sabe amar. Mamá. No es necesario utilizar este teléfono. Nicto. Esta mujer no puede alojarse en ningún hotel. No podía perdonarlo por ni siquiera intentar hablar con ella. Decidió algo por sí mismo. Por eso la amaba tanto. O no la amaba en absoluto. Dejando el teléfono apagado, Masa se preparó un delicioso té, se metió bajo la manta y empezó a ver hermosas películas de Año Nuevo. 3 horas después, conocieron a su madre Año Nuevo de una manera tranquila y acogedora. Masa no respondió y luego cambió su número. Ella lo amaba aún más, pero no podía olvidar su desaparición, por eso no quería verlo más. En el trabajo, se dieron cuenta de que Masa estaba esperando un hijo y comenzaron a preocuparse de perder a un empleado tan valioso. Incluso el jefe la invitó a su oficina. Masa pensó que la regañaría porque ocultaba su posición cuando estaba trabajando. Sin embargo, la felicitó y solo aclaró cuando se iba de baja por maternidad. Masa respondió que trabajaría hasta el final, ya que la baja por maternidad sería muy pequeña, y si era posible arreglarlo económicamente, continuaría trabajando hasta el día de su ingreso en el hospital. Pero no des a luz aquí, bromeó el jefe y estuvo de acuerdo. Masa también se rió de esto y prometió tener tiempo para llegar al hospital. Inspirada por la comprensión del colega y del jefe, se fue a casa. Y cuando entró al patio de la casa donde alquilaba un apartamento,
vio a Xenia en el banco. La saludó con la mano y fue a su encuentro. ¿Cómo me encontraste? Masa lo miró asombrada. Fue difícil, admitió Xenia. Fue a tu pueblo, encontró a tu madre y ella dijo la dirección. Pero mamá ni siquiera me llamó. Y entonces Masa se puso a llorar. Le pedí, Masa, háblame, por favor. Xenia oró. Bueno. Al darse cuenta de que no había ningún lugar a donde ir, la niña estuvo de acuerdo. Se sentaron en el banco. Entiende, tu exmarido dijo que te gusta caminar y que caminas así por primera vez. Pero él te ama, tolera todo esto y no quiere romper el matrimonio, le pregunté a Masa. ¿Niños? Respondí, Xenia, y miré hacia abajo. Recuerde, dije que estaba casado, por lo que a mi ex esposa también le gustaba pasar el rato. Ella me mentía constantemente, y yo era joven, la perdoné, hasta que me di cuenta de que no podía cambiarla. Lavek me dijo todo esto en el aeropuerto, simplemente estaba enojado conmigo mismo por ti y por mí. No quería hacerlo la segunda vez, ¿sabes? ¿Pero por qué le creíste? Masa no entendió. Me mostró su pasaporte, donde estaba escrito que usted era su esposa. Entonces me di cuenta de que si no paraba, volvería a ser atormentado por una chica infiel. Lo lamento. Te amo. Me cuesta superar estos meses. He estado pensando en ti todo el tiempo, pero no quería meterme en tu matrimonio. Empecemos todo de nuevo. No lo sé, no lo sé. Honestamente, dijo Masa. Mira, yo te cuidaré, te ayudaré en todo y dejarás de esconderte. Dame un poquito para participar en tu vida. Luego, cuando des a luz, tú misma decides si estarás conmigo o no. Pero en cualquier caso, dale mi apellido al bebé y déjanos conocernos. Xenia no esperó su respuesta y la abrazó con fuerza. Estuvieron sentados así durante 5 minutos. Lo extrañé mucho. Y añadió, yo también, dijo Masa. Xenia realmente se encontraba con Masa todos los días después del trabajo y la llevaba a casa. Le compró comida, vitaminas, fue a ver a sus médicos y casi se volvió loco de alegría cuando el médico dijo que habría un niño. Ella todavía era un poco cautelosa con él y no lo dejaba acercarse a ella. Masa entendió perfectamente que si él la arrojaba por segunda vez, ella no sobreviviría. El 8 de marzo, Xenia la invitó a cenar a casa. Vivía en un gran apartamento de 3 habitaciones en el centro de la ciudad y tenía que ir a buscarla por la noche. Por lo tanto, Masa ya se había puesto en orden de antemano y lo estaba esperando. De repente llamaron a la puerta, ella pensó que era él y fue a abrir. Pero Mark estaba en el umbral. Estaba borracho. Hola, ex esposa. Dijo, pero sonrió. ¿Por qué viniste? Masa estaba indignada. Sabes, pensé aquí para felicitarte por las vacaciones. Dijo Marcos. Gracias, no es necesario. Masa intentó cerrar la puerta, pero él la sujetó con fuerza. En ese momento se abrió el ascensor y apareció Xenia. Ah, aquí está tu amante. Marcos llamó. Ella me perdonaría si no fuera por ti. Ella lo recuperaría y me amaría. Te mataré. Y Mark saltó sobre Xenia. La pelea comenzó. Masa, olvidándose de que estaba en posición, saltó sobre ellos para desarmarlos. Apfek, agitando las manos, la tocó. Masa dio un paso atrás y cayó por las escaleras. Sintió un fuerte dolor en la cabeza y no recordaba nada más. Ella se despertó en el hospital. La enfermera estaba a su lado y la observaba atentamente. Ella recobró el sentido. Llamaré al médico. Ella dijo, espera. Empezó a llamar la Masa, pero ya se había ido. El médico llegó 1 minuto y 3 minutos después. ¿Qué pasa con el niño? Masa preguntó de inmediato. Lo que más temía era que le pasara algo al bebé. El niño está vivo, pero existe una ligera amenaza de parto prematuro. Dijo, y tendrás que permanecer en nuestra caja fuerte con una conmoción cerebral, posiblemente hasta el mismo nacimiento. Lo principal es que Masa está viva.
Su marido pidió que le avisara cuando recobrara el sentido para poder acudir a usted, añadió el médico. Marca. Masa se sorprendió. No, su nombre es Eugenio. El doctor se sorprendió y la miró con extrañeza. Sí, llámalo, por favor. Preguntó Masa. Más tarde resultó que cuando Masa se cayó y perdió el conocimiento, Mark simplemente se escapó. Xenia llamó a una ambulancia y aquí están en el hospital. Aquí, en el departamento de ginecología, Masa realmente tuvo que pasar otro mes y medio. La amenaza de perder al niño persistía. El jefe del trabajo dijo que sería mejor que naciera en la oficina, pero todos los compañeros prometieron venir después del nacimiento y felicitarla. Aquí en el hospital, Masa se dio cuenta de cuánto ama a Xenia y de que sin él no podría hacerlo. Ella quiere estar solo con él y definitivamente le dará su apellido al niño. Cuando Masa dio a luz, de repente escuchó que los coches tocaban la bocina fuera de la ventana. El pañuelo decía que había todo un grupo de simpatizantes. Al principio, a Masa no le importaron sus palabras. Pero cuando la niña ya estaba siendo atendida por los médicos, la enfermera le pidió que mirara por la ventana. Había un carro con 3 autos, vino Xenia, sus colegas, mamá, solo que Nastia no estaba allí. Ella tomó con cuidado al hijo y se lo mostró. Ellos felizmente la saludaron con la mano y le mostraron el cartel con un gran corazón dibujado. Masa estaba muy feliz de que vinieran a apoyarla. Como resultado, la vida puso todo en su lugar. Xenia le hizo una oferta a Masa y se casaron. Tuvieron un gran hijo y luego tuvieron una hija a la vez. Nastia y Mark se separaron. Empezó a beber mucho y a engañarla. Ella nunca se casó y no tuvo hijos. Y aunque Masa la perdonó, todavía no podían comunicarse como antes. Con mamá apoyaron un poco la conversación, pero en realidad no había nada de qué hablar. El jefe de Masa en el trabajo desarrolló su negocio, y cuando Masa dejó su segunda baja por maternidad, volvió a su trabajo anterior, pero ya con un salario mucho mayor. Mamá no quería salir del pueblo, así que Masa y los niños. Ella iba a menudo a ayudarla con las tareas del hogar y el jardín. El pelirrojo creció y se convirtió en un gato grande y bien alimentado, que, con el tiempo, todavía llevaba moscas.